A las 7:45 quiero darle la bienvenida al doctor José Tello Alfaro, analista político, quien hoy nos va a acompañar porque estamos a una semana, José, de realizar la Cumbre de las Américas y además estamos ante avances posiblemente en el caso de corrupción más grande del país. Esta vez ha sido allanada la vivienda de Susana Villarán. José, buenos días, bienvenido. Buenos días, Claudia. Bien, vamos primero con lo que ha sido a nivel constitucional esta denuncia ya formalizada para Kenji Fujimori, el congresista Bocángel y el congresista Bienvenido Ramírez. ¿Forma parte de esta denuncia constitucional de querer acelerar el desafuero político? Evidentemente se está dando todo un proceso que es producto, ¿no?, de los hechos que ya hemos conocido y que generaron en su momento pues la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Sin duda pues no podía dejarse esto de lado, el Congreso tenía que ejercer este mecanismo de, digamos, de autocontrol que tiene, no respecto de los parlamentarios, quienes son pasibles pues de este tipo de acusaciones constitucionales, las cuales conllevan pues, o podrían conllevar en todo caso, ¿no?, a su desafuero. Bien, parte de toda esta... de lo que vivimos con los Kenji videos pone también como protagonista al señor Mamani, que anunció que iba a dar los videos completos y en donde más tendríamos un video como partícipe al señor Pedro Pablo Kuczynski. La comisión decidió no incluir al congresista Mamani. ¿Te pareció correcto? Eso generó polémica, evidentemente, pero vaya, ¿es una decisión acertada? Lo que pasa es que están considerando que el congresista Mamani, ¿no?, en este caso ha colocado, o mejor dicho, ha colaborado, ¿no? La idea que ellos tienen es una colaboración, pero lo que queda claro, o lo que debió haber sido en todo caso lo más adecuado, es también haberlo incluido para efectos de poder tener pues mayor seriedad en todo esto, porque lo que me preocupa en lo particular es que vaya a haber pues esta situación de que voy soltando de a pocos, o quizás también la idea que existe de que este tipo de material está editado. Entonces eso pues también generaría... el hecho de anunciar y no entregar genera más duda. Porque ¿sabes cuál es el problema en este tipo de cosas? Son ataques, o sea, a ver, este tipo de material a veces se utilizó para ataques políticos. Entonces cuando ocurre un ataque político no es lo que finalmente se determina que es algo, si es ilícito o no. Acá lo que se da en primera línea es una sensación a nivel de la población. Por ejemplo, sacan un audio editado. No digo que haya ocurrido eso. En el supuesto, digamos, de que hayan sacado un audio editado, la gente va a quedarse, la opinión pública va a quedarse con lo que escuchó por primera vez. Si más adelante vienen deslindes, aclaraciones, ya el asunto ya igual, o sea, se genera un efecto político negativo, ¿no? Entonces, eso es complicado. Ahora, si hablamos de efectos políticos negativos, esto finalmente ha terminado con la renuncia del presidente de la Comisión de Ética. Y eso nos hace ver más allá de la situación que se vive dentro de las comisiones al momento de designar los cargos y al momento de cómo se tratan este tipo de casos. Evidentemente está el caso Mamani, está el caso Yesenia Ponce, que ha pasado al olvido, y eso pues deja a una comisión totalmente mal parada, sin dirección. No, y no solamente a ellos, sino también a Congreso. Sí. Porque se ve como que ellos mismos no ejercen un autocontrol adecuado. Está bien, lo están ejerciendo ahora, ¿no?, con los congresistas, pues los Avengers, pero no lo están haciendo con personas pues que definitivamente también tienen que responder en todo caso por sus actos, ¿no? Mamani está bien, se presenta como un colaborador, pero al fin y al cabo también esto tiene que tener un nivel de aclaración, ¿no?, formar parte de la investigación. José, pero de verdad, parece ser que los Avengers tienen esta tendencia a la caída. Hace días estábamos frente a la denuncia de dos ex asesores de la congresista Lisbeth Robles, Avenger también, y o sea, si Kenji pensaba tener un futuro político, ¿crees tú que ha acabado su potencial con esto o pasará y en el camino al 2021 podrá renacer como el ave fénix? Lo que pasa es que en todo caso deberíamos ir un poco más hacia atrás. En alguna oportunidad resalté el trabajo político que había realizado Keiko Fujimori en el hecho de conseguir, digamos, opciones ganadoras en diferentes regiones, ¿no? Ir y definitivamente ver personas que por distintas cualidades, recursos, puedan llegar al Parlamento. Se ha demostrado que ha sacado en su momento 73 parlamentarios y eso significa que hizo bien su trabajo. Pero ahí viene un detalle importante, no hay filtro. Y lo que estamos viendo es que en realidad o sea, del lado de los que han quedado con Keiko y de los Avengers, tenemos
una baja calidad, ¿no? En cuanto digamos, el nivel del parlamentario, ¿no? Por supuesto, o sea, eso nos confirma la teoría de que en este país, si tienes plata, llegas de todas maneras a una hay congresistas, ¿no? También hay que ser... Claro, si no podemos meter en el saco a claro, todos, ¿no? Por ejemplo, Rosa Bartra ha trascendido, ella ha llegado y se ha posicionado muy rápidamente y digamos como que ha tenido hasta una carrera meteórica desde que empezó el Parlamento. Pero... Ahora, trasciende en la dirección que tú esperas a través de un representante, sea de cualquier fuerza política. Ella es cuestionada por ser juez y parte dentro de esa comisión Lavajato. Bueno, ese es un cuestionamiento que de alguna otra manera, si hablamos del punto de vista político, lo está manejando bien. Quería resaltar justamente que ella, por ejemplo, es de esta nueva camada, por decirlo de alguna manera, de parlamentarios de Fuerza Popular que ha llegado y que ha tenido, pues, o sea, sus bríos, o sea, ha avanzado y se ha hecho mediática, se ha hecho una persona que ya en sí es una suerte vocera de la agrupación. Entonces, en el caso particular, el otro, cómo ella se está manejando con esto de la Comisión Lavajato, bueno, sí, generó complicaciones, ¿no? Tuvo algunos desatinos, como por ejemplo haber participado en el allanamiento. En el allanamiento, claro. claro. Ella tiene que tener cierto cuidado porque no es el hecho que sea parlamentaria, no es el hecho que sea militante, sino que además también tiene que guardar formas dependiendo el cargo que ocupa dentro del Parlamento, porque recordemos algo, son electos por un determinado partido político, pero al final nos representan a todos los peruanos. Y si ella está en una comisión investigadora, ¿no? O estuviese, por ejemplo, en una comisión como ética, definitivamente pues tendría que guardar formas por el cargo que ocupa en mandato de la representación nacional, que de todos los peruanos, ya no solo de su partido. Entonces, salvo ese desatismo, creo que ella ha tenido, por ejemplo, una carrera interesante. No es así con otros casos más donde hemos visto cómo se han desdibujado rápidamente, empezando por el mismo congresista Mamani. La verdad que está... Mamani quiso ser héroe, se disparó los pies y todo el mundo empezó a conocer de él, ¿no? Han aparecido cosas, claro, bastante negativas, sí. ¿no? Bien, José, ya tenemos un gabinete constituido, ya se va a pedir la confianza, van a empezar a trabajar por el país. ¿Tú crees que la consigna, y tengo que decirlo, ni siquiera a corto plazo, sino un plazo inmediato, es el hecho de que se puedan legitimar a través de esta función legislativa y generarle la sensación al pueblo de que van a trabajar con grandes resultados? Ese es el primer reto, porque te digo algo, la gente esperaba una terna que no solo tenga resultados, sino que a la gente le devuelve el optimismo, la confianza y diga, bueno, es gente que va a trabajar y que se saque la gente el chip de la cabeza de la tecnocracia, porque hablar de tecnocracia ahorita es una burla total. Que la gente trabaje. Pero hay sectores que han quedado, que son además carteras importantes, y hace que este gabinete sea, voy a decirlo, un gabinete de contraste. Tenemos un canciller a quien todo el mundo dice, pues, wow, no, Popolicio está súper bien, pero por otro lado tenemos a un Midis cuestionado por la señora Liliana La Rosa por la militancia de Frente Amplio. Comienza la suspicacia de que hay una concertación entre el Frente Amplio, el fujimorismo y el Estado. ¿Te parece oportuno a estas alturas comenzar con esta especie de juicios cuando aún el gabinete no ha trabajado? A ver, lo que debemos hacer nosotros es ser justos con ellos, hay que dejarlos trabajar. A mí me preocupan dos cosas de gabinete. Me preocupa primero que no hay un expertise político amplio. Por ejemplo, salvo Villanueva y Heresi, ¿no? Los demás no tienen, digamos, esa trayectoria, ¿no? Por ahí que en el caso de Daniel Córdoba tuvo algunos acercamientos hacia la política, incluso fue candidato en 2011, pero a Congreso. Pero habría que ir midiendo más qué tanto expertise político, o mejor dicho, cómo se comportan ellos en cargos que son políticos y que también anteriormente he resaltado, deben siempre tener ese manejo muy bien llevado de la política, ¿no? Porque recordemos que cuando estamos ante tecnócratas, muchas veces estos se desconectan de lo que es la realidad política y se genera todo un problema. Lo hemos visto con Kuczynski, que ha sido más que notorio. Entonces ese divorcio de la tecnocracia con la política a veces resulta ser complicado y un mal negocio para el presidente de la República. ¿Por qué? Porque el presidente de la República tiene un premier que es su primera línea de contención. Tiene a ministros que a su vez son línea de contención del premier. Si los ministros políticamente no funcionan, obviamente vamos a tener un premier que se va a debilitar muy rápidamente y podría finalmente ser afectado el mismo presidente. Entonces, es muy importante que este equipo, esperemos pues que dé la talla políticamente, tienen un reto muy grande,
Reitero, hay 2, por ahí que hasta 3 que tienen un cierto manejo del tema, habrá que verlos. Pero por otro lado también está lo que he señalado, que es el hecho de las confluencias. Sí, pues tenemos gente de marcada tendencia neoliberal y tenemos personas que son de marcada tendencia izquierda. Entonces, habrá que ver cómo va esto. De que ha habido concertación, la ha habido, Claudia. O sea, ha habido concertación y eso es indubitable. Pero lo que tenemos que ver nosotros es si esta concertación va a funcionar. Sí. Y eso lo vamos a ver en base al apoyo, ¿no?, que pudiesen darle diferentes fuerzas políticas. Has mencionado muy acertadamente al fujimorismo y por otro lado también a la izquierda del Frente Amplio. Creo que este último grupo tiene muchas expectativas quizás y no sé qué tanto puedan colmar las expectativas porque digamos el modelo que tenemos nosotros en el país va a ser muy difícil que lo cambie. ¿Preocupa a la izquierda por ser izquierda o por la postura que ha mostrado? Porque su postura es clara. Jorge del Castillo ha sido clarísimo. ¿Cómo se le ocurre al presidente Vizcarra dejar al MIDIS a manos ni siquiera de Liliana La Rosa, sino de esa izquierda comunista? Los recursos sociales están peligrando, él ha sido clarísimo. No sabe de su gestión, no ha empezado a trabajar la ministra, pero él dice, no, ya eso es una decisión cero, desacertada. Está bien, pero también el Parlamento puede ejercer el control y la fiscalización, que se haga un uso adecuado. Y en todo caso, si la ministra, que esperemos que no ocurra, comete algún desatino, no, quizás por una posición ideológica, una mala gestión, bueno, tendrá que responder el Parlamento. Sí. La interpelación está ahí y lo que se entiende es que si no hay, o sea, digamos que hay un apoyo, pero tampoco no hay del todo la garantía de que no vayan a haber cuestionamientos hacia determinados parlamentarios. Y eso es algo de lo que estaba mencionando hace un rato. Si empiezan a fallar los ministros, el Premier se debilita, porque el Premier normalmente tiene que salir pues a apoyar a su ministro, ¿no? Y no dejarlo, digamos, frente a los leones. Ya hemos visto el caso, por ejemplo, de Zavala con Marta, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta de que este tipo de cosas sí generan, pues, primero que la agenda nacional, de nuevo, estamos en elecciones regionales y municipales y el tema nacional prácticamente ha perdido las elecciones, ¿no? O sea, la gente, no, con todo esto de la salida de Pedro Pablo Kuczynski, la transición con Vizcarra y ahora el gobierno de Vizcarra, la gente no está pensando en estas elecciones que son importantes y que están a la vuelta de la esquina, son en octubre. Entonces, habría que ver bien, ¿no?, de que no volvamos pues a tener problemas en la agenda nacional por este tipo de entredichos, ¿no? Vámonos al sector salud rapidito porque hemos mencionado la tecnocracia. Patricia García fue una de las congresistas, de las ministras más cuestionadas por la gestión en el sector salud en aquella época del presidente Pedro Pablo Kuczynski. Hoy tenemos a su viceministra en ese sector, a la ministra Pesá, que además el cuerpo médico del MINSA ha dicho, nosotros tachamos rotundamente que se haya podido designar a una persona que no fue capaz de manejar el fenómeno del niño de la mejor manera. Llamar psicosocial al dengue es algo que hasta el momento no se olvida. Mira, es muy difícil por toda la crisis de gobernabilidad que ha vivido el país en años 7 meses, que la gente no tenga temor de lo que ya ha vivido y de lo que posiblemente podamos arrastrar en este nuevo gabinete. En todo caso, tu mensaje, tu análisis debería ser, bueno, dejemos trabajar a este gabinete y actuemos, como ha dicho Vizcarra, con fe y esperanza y optimismo y esperando resultados, ¿no? Me quedo con lo que dice el presidente, ¿por qué? Porque, a ver, acá hay un par de cosas que aclarar. Primero, la decisión del presidente hay que respetarlas. Si se equivoca en las decisiones, muy bien, lo cuestionaremos en unos meses. Punto 1. Punto 2. Recordemos el caso de Cateriano, un tuitero bastante agresivo, siendo ministro, pasando a ser premier, obviamente tuvo que calmar las aguas y las calmó bastante bien. Sí. O sea, lo que era una tormenta se volvió algo, digamos, bastante aceptable, navegable. Entonces la actitud incluso con el fujimorismo, con el aprismo, ¿no?, cambió y tuvo que tender puentes e ir con otras formas al Parlamento, ¿no? Entonces, considero que una persona que pasa de ser viceministra a ministra tendría en todo caso el beneficio de poder generar un cambio y generar cierta confianza con los sectores que hoy día la cuestionan sin haber empezado a trabajar. Está bien, hay que reconocer que los médicos, pues, digamos que es una corporación bastante sólida, bastante consistente y bastante cohesionada en cuanto a sus posiciones. Son unidos los médicos, pero sí, ahí viene un detalle. Pero hay que esperar que no se movilicen, ¿no? No, pero
repito nuevamente, o sea, por lo menos conversar, por lo menos darle un poco el beneficio de la duda y por ahí que hasta generar confianza en la medida en que por uno y por otro lado hayan buenos mensajes claros, ¿no? Lo que necesita el país es avanzar, ¿no? Hace poco, por ejemplo, también ha empezado a circular, ¿no? Lo de un paro judicial también, o sea, los sectores de alguna u otra manera ya empiezan con esta dinámica un poco temprano, ¿no? Quizás porque no quieren que se pierda en época del Mundial o por las elecciones que vienen en octubre, ¿no? Porque por lo menos el Poder Judicial tiene una cierta periodicidad, siempre es hacia final de año este tipo de paros, huelgas, ¿no? Pero en el caso de ahora es evidentemente por el cambio de gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Recién estrenó el gobierno, bueno, en buen criollo, ¿no? Vamos a apretar un poco al gobierno para ver qué sacamos. Más aún si tenemos un mundial que nos va a cambiar la agenda nacional y tenemos unas elecciones que, repito, pero afortunadamente, ¿no? Tenemos mundial, José. El mundial. Sí. Y Guerrero juega. Sí. Bien, vamos con el tema que va a ser la agenda principal la próxima semana y es la Cumbre de las Américas, que además tiene un tema bastante paradójico, que es la gobernabilidad a través de la lucha con la corrupción. El Perú es el país anfitrión. Esperamos que a través del nuevo canciller se ha respetado lo que Cayetana Aljovín había decidido ya. No recuerdo bien si lo hemos conversado ya, el hecho de acogerse a esta declaración de Queves, literalmente, y declarar persona no bienvenida a Nicolás Maduro por ser quien rompe finalmente el orden constitucional en Venezuela. Si viene Nicolás Maduro, o si no viene, igual ya fue anunciada una movilización en la Plaza San Martín el día 12. Son 50.000 los venezolanos que están en nuestro país. Y estamos, José, entonces, evidentemente, a lo que hablábamos, esta conmoción del venezolano va a movilizarse, va a generar por ahí, no disturbios, porque esperamos que la marcha sea de la manera más pacífica posible, pero sí genera, pues, una presencia importante en nuestro país de este grupo, que en definitiva, me cuesta creer que la izquierda sea de la posición de que diga, bueno, ha sido malo, ha sido un error desinvitar al presidente porque era la oportunidad magnífica que teníamos de decirle en la cara que era un dictador. Es bastante complicado porque Kuczynski llevó el tema de una manera bastante confrontacional, ¿no? Bueno, partamos por algo, el jefe de Estado es quien en política exterior marca la línea, ¿no? Marca la pauta. Ahora, si bien Relaciones Exteriores mantiene, digamos, una continuidad en sus políticas, en sus posiciones, porque recorremos, por ejemplo, y el caso más notorio es el caso de La Haya, ¿no? 3 gobiernos y la línea era una misma y es más, el tipo se mantenía. Entonces, es un campo, ¿no?, de la gestión gubernamental que mantiene un cierto nivel de estabilidad. La política con Venezuela es muy marcada. Evidentemente, no solamente es el acogimiento de los hermanos venezolanos que vienen, pues, de una situación bastante complicada, sino que además, ¿no?, es el hecho de la política frente al gobierno dictatorial de Maduro, que definitivamente, pues, es un gobierno que ha perdido toda la legitimidad internacional y he visto, pues, como una cosa bastante complicada, ¿no?, una dictadura, ¿no?, muy complicada y perversa en cierta medida. Entonces, ¿qué ocurre? El presidente Kuczynski lideraba junto con Macri y con Santos, pues, ¿no?, este grupo de Lima, y como que había cierta preocupación de todos los mandatarios cuando Kuczynski, pues, renuncia, ¿no?, y es vacado. Pero ahora Vizcarra tiene el gran reto, ¿no?, de manejar esto. Es un bache bastante complicado. El hecho de, por ejemplo, de Maduro acá, bueno, en principio yo creo que fue un exceso el desinvitarlo. Me parece que si viene acá y tiene una marcha y tiene plantones, perfecto, porque las personas que están acá, que residen formalmente en el país, tienen todo el derecho a movilizarse. Sí. Pero el hecho, y bueno, incluso también los peruanos que no lo quieran, es el clamor popular. Pero el hecho concreto es el tema de las formas que de alguna u otra manera hay que mantener este tipo de cumbre, ¿no? Es un jefe de Estado, exacto, viene... En su cara no le vas a decir que es dictador porque vas a saber, él es un bravucón, por así decirlo. Uno puede discrepar con Donald Trump, puede discrepar con Castro, en realidad en la región podemos discrepar con varios, pero en serio de que esto es una cumbre y las Américas tienen que estar representadas. Pero eso sí, quiero resaltar, tiene que haber el derecho de protesta. Si el señor es incómodo, y de hecho, y hablo también ya quizás a título personal, nos puede incomodar a mucho la presencia, muy bien, manifestémosla si creemos que es conveniente hacerlo, ¿no?
Por ende, sí considero de que esto se debe dar y el señor tiene que sentir de alguna otra manera pues ese rechazo, ese repudio, ¿no? Ojo, Maduro no es ni va a ser el primer presidente que va a generar este tipo de situaciones. En Europa, por ejemplo, cuando yo el presidente de Estados Unidos, han habido hasta protestas, ¿no? Recuerdo hace unos años, hace poco, ¿no? Relativamente poco en Berlín, por ejemplo, hubieron ciertas manifestaciones y todo, ¿no? Por la presencia de líderes mundiales que obviamente pues por distintos factores, ¿no? Siempre la sociedad tiene que tener esa capacidad de, digamos, de reacción y movilización y es legítima, en la medida también en que no se altere pues el orden y no caigamos en una convulsión social innecesaria, ¿no? Esta protesta tiene que ser manejada dentro de los parámetros y los cánones normales, ¿no? Ojalá que sí, estamos a nada y la gente, José, quiero que se lo transmitas y se los puedas explicar. Sienten, las redes sociales dicen, bueno, las Cumbres de las Américas va a ser finalmente un saludo a la bandera, es la oportunidad que tiene cada representante de poder venir a conocer el país, comer rico, pasear y tal, porque ¿qué políticas o cuáles son los acuerdos a los que finalmente se llegan? Porque el tema de la corrupción parece ser que las soluciones son quiméricas, ¿no? No necesariamente, ¿no? Recordemos algo, este tipo de eventos no responden, digamos, a dinámicas internacionales. Algunas se basan, digamos, de manera formal. Por ejemplo, la OEA responde a un tema supranacional, formal, tratados internacionales, reglas claramente establecidas y todo el protocolo que es propio de la relación exterior, o sea, de todo lo que es relaciones exteriores, ¿no? La diplomacia. Sin embargo, por ejemplo, hay, digamos, acuerdos que son más de facto, más en la práctica, en los hechos. Por ejemplo, destacamos el APEC. En el APEC se toman acuerdos que se cumplen. Sin embargo, hablamos de economías, no hablamos de países. ¿Y por qué? Porque, por ejemplo, cuando hablamos de APEC, hablamos de la economía, de China, Taipei, de Taiwán, ¿no? Y hablamos de la economía china propiamente. ¿Qué ocurre? Si uno, por ejemplo, revisa lo que es el escenario internacional, China no reconoce a Taiwán. Y gran parte de los países verdaderamente del mundo, es todo un problema. claro. Mira, valgan verdades, José, en este momento, ¿cómo llegamos a esta cumbre? Porque estamos tratando de salir de esta crisis de gobernabilidad, pero dentro de quienes van a venir a participar hay países que van a estar del lado totalmente de Venezuela y que van a rechazar lo que la Cancillería peruana ha hecho. Claro. Bilateralmente, ¿cómo nos afectamos? Porque habrán quienes dirán, bueno, no, con el Perú no más, ¿no? Porque si tienen este tipo de actitudes frente a lo que puede ser, no sé, aliviar el tema bilateral con Venezuela o afianzarlo para poder sacar por ahí, no sé, oportunidades, o sea, nosotros también rechazamos tajantemente y no queremos nada. Mira, si me permites terminar lo que te comentaba, en el caso de la PEC superan al no integrarse o no formar parte de países sino economías. ¿Por qué? Porque, repito nuevamente, y con el ejemplo de China, ¿no? Y de Taiwán, reconocer a Taiwán como país genera un problema internacional con China. Entonces, para hacerla corta, ¿qué ocurre? Ahí hablamos de economías, pero los acuerdos que ellos adoptan son acuerdos que se cumplen y se ejecutan. En el caso de la Cumbre de las Américas, en el caso particularmente acá de nuestro sistema americano, no solamente pueden haber acuerdos claros y concretos contra la corrupción, que tienen para ser efectivos que avalarse en la voluntad política de cada Estado. O sea, cada Estado verdaderamente, o los Estados tienen que obligarse, pero pasarle la retórica, o sea, el discurso, e ir a cosas más concretas, como por ejemplo ya acciones en cada uno de los países que en la siguiente cumbre tengan que resaltarse como lo que se hizo, no lo que quedó, digamos, en el acta, porque quiero tocar eso que tú has mencionado, que es muy cierto. Muchas veces dicen, esto es pura retórica, acá simplemente vienen y la pasan bien, sacan un acta y justificaron el trabajo. No, no es así. Si hay voluntad política, las cosas pueden cambiar, pero hay algo interesante adicional. En el caso particular de Venezuela se puede activar también los mecanismos supranacionales, ¿no? Venezuela puede hasta terminar siendo sancionada y pasar, o sea, de sanciones y sanciones y sanciones a mayores. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó con Cuba, ¿no? Tenemos también ahora en un mundo globalizado el factor, el elemento del comercio que se puede ver afectado, el tema de las restricciones, el tema de este tipo de sanciones económicas, pues que definitivamente a los países los aíslan y generan problemas
Ojo, que en algunos casos requiere esta intervención internacional porque hay un tema humanitario a raíz del desabastecimiento y la crisis que se puede generar en un país, ¿no? ¿Crees que con Vizcarra pueda mejorarse esta relación con Venezuela? Venezuela dejó de ser amigo nuestro cuando sentía que el gobierno era un gobierno yanqui, que era un gobierno americano, que trabajaba muy de cerca con el gobierno de Donald Trump. Mejora con Vizcarra porque ya no tenemos ni siquiera embajador en Venezuela. Entonces claro, eso nos hace ver el panorama como que, bueno, nunca más vamos a tener nada con Venezuela, ¿no? Puede mejorar el diálogo, pero yo creo que la posición del Estado peruano está muy marcada. El diálogo definitivamente va a mejorar porque creo que a nivel de Kuczynski y Maduro era ya un... No, ya, se había cortado, sí. Pero, o pasaban simplemente a los tonos fuertes, ¿no? Digamos, no cara a cara, sino expresiones de Maduro, expresiones de Kuczynski y subidas de tono, ¿no? Sobre todo de Maduro, ¿no? Que siempre es más agresivo. Pero hay un detalle ahora con Vizcarra, podría por lo menos hablarse, sí, pero no implica de que el Estado peruano, digamos, cambie esa posición dura que tiene frente a una dictadura, porque recordemos, si bien el presidente guarda las formas y da el lineamiento de la política internacional, la política exterior, al final también se debe, digamos, a toda una dinámica y en el país está muy marcado el tema, pues, de cuál es su posición respecto de Venezuela, ¿no? Es más, la crisis humanitaria que vemos con todos los venezolanos que vienen al país diariamente, están llegando, es algo que sabemos que se da por una situación como la que nosotros vivimos quizás en su momento. Retorcemos hacia los 80, los 90, tuvimos que salir de... ¿Cuántos peruanos hay en el mundo? Claro, sí. Y eso es un proceso cíclico, ¿no? Ahora nos toca más bien a nosotros recibir porque, digamos, hay ciertas condiciones que acá permiten que la cosa mejore, pero definitivamente también la población se da cuenta que si aparecen acá tantos venezolanos es porque allá definitivamente el tema es insostenible. Y no es que todas esas miles de personas que llegan diariamente sean, pues, enemigos, gente de la derecha, ultraderecha, como pinta Maduro, ¿no? Vamos a ver lo que, más que por un tema de afinidad y solidaridad, nuestra economía está paralizada, José. ¿De qué manera afecta también la presencia de los venezolanos en nuestro país? Mira, yo lo veo desde un punto de vista positivo. ¿Sí? Al principio, obviamente, pues, puede generar hasta incomodidad, fastidio, sobre todo en determinados sectores económicos, porque se siente que existe, pues, por ejemplo, una pérdida del puesto de trabajo. Sí. Se contrata un venezolano que muchas veces lo puede hacer uno por lo bajo de manera informal, ¿no? Ya, exacto, pero eso es otro problema en el país, ¿no? Crece más la informalidad a la que veníamos acostumbrados. Bueno, somos un país informal. Somos un país informal. Pero ahí viene un detalle, mira. El hecho es de que ha venido gente muy calificada de Venezuela. Uno, por ejemplo, conversa con las personas, muchos de ellos son profesionales, ¿no? Y son personas que están trabajando hasta vendiendo arepas, pero... En su mayoría, sí. Claro, pero son profesionales que todavía no se logran insertar y va a costarles quizás insertarse. Pero lo que vamos es a lo siguiente, ¿no? Me he hecho recorrer caso una odontóloga vendiendo arepas, porque ganaba más vendiendo arepas que los 1.000 soles que le querían pagar en un consultorio donde definitivamente cobraban, pues, 400 soles por sacar unos dientes. O sea, ese es el tema, ¿no? Hay un nivel de explotación también, pero vayamos a algo concreto. En primer lugar, existe una migración de personas que pueden ayudar más que restar, si es que nosotros sabemos canalizar, digamos, a estas personas que llegan y que se pueden sumar a nuestro aparato económico, ¿no? Sobre todo teniendo la expectativa de que la economía se reactive nuevamente. Pero hay un detalle, también hay una idea a veces negativa, por la manera en la que las personas o los venezolanos, hablando en particular, pueden, digamos, tener en forma sin detalles. La vez pasada, por ejemplo, yendo a un grifo a echar combustible, ¿ya? La clásica es que te golpeen el carro, tapa. Eso nos ocurre a todos todo el día. Sí. Sin embargo, señor, por favor, y con el acento marcado, ¿no? Podría abrir la tapa para poder echarle la gasolina, le limpio la luna, el trato era diferente. Es totalmente. A lo que vamos es... están ganando la oportunidad de poder trabajar. Pero tenemos que mejorar también nosotros. Si nuestra gente se da cuenta, nosotros los peruanos nos damos cuenta que hay desplazamientos en vendedores, en mozos, en determinados espacios o determinados puestos de trabajo, es evidentemente porque también nuestra actitud tiene que cambiar. Tiene que cambiar. José, ¿crees tú que estaríamos ante la tendencia de un panorama de xenofobia? Porque los últimos enfrentamientos y fastidio y todo hacen que se genere, ¿no?, el hecho de que podamos estar ante eso.
Sería lamentable, ¿sabes por qué? Porque perderemos la oportunidad de cambiar y mejorar. Sí. Si llegan estos hermanos de Venezuela y tienen mejores tratos que nosotros, mejoremos nuestro trato para no ser menos competitivos que ellos. Si llegan profesionales, démosles las condiciones. Recordemos que el acuerdo de Cartagena permitía que a la larga, digamos, los países que lo formábamos, ¿no? Entre ellos estaba Venezuela, terminemos un poco como la Unión Europea o algo parecido a la Unión Europea, ¿no? Muy integrados. Muy bien, uno de los mecanismos de integración es con los profesionales, integrémoslo, no tengamos miedo. Si uno, por ejemplo, tuvo oportunidad de vivir 2 años en Chile, muchos profesionales peruanos estaban integrados y forman parte del aparato económico chileno. Por supuesto. Entonces acá tenemos nosotros que sacar ese valor agregado que ellos pueden darnos, mejorar. Y yo creo que la xenofobia es un tema mezquino, es un tema más que todo de miedo por inseguridad. Porque en realidad xenofobia puede entenderse, nunca tiene que aceptarse, pero se puede entender en, digamos, países como en Europa, donde los idiomas cambian de una frontera a la otra, o hay marcadas diferencias entre norte, sur, oeste y oeste. Pero acá no, pues acá tenemos el mismo idioma, sí, idiosincrasia, en realidad somos lo mismo. Entonces el tema de la xenofobia no tiene razón de ser. Yo creo que hay celos naturales y eso tenemos que agarrar y manejarlo bien. ¿Por qué? Sí. Porque la realidad es, hay personas que han llegado, quizás se van a estar de tránsito mientras dura la crisis en Venezuela, pero otros definitivamente se van a quedar, como muchos miles de peruanos se quedaron en los 80 en Venezuela. Claro, y están allá incluso a pesar de la crisis. Sí, es cierto. Bueno, ojalá que el panorama sea alentador. Y en general, José, que sea un panorama alentador. Contigo hemos tratado el tema de la crisis muchas veces. En este momento, ¿qué es lo que, a tu juicio, podrías augurar al Perú? Hablemos en un mediano plazo. ¿Qué es lo que debería hacer Vizcarra y este gabinete para poder, como dice Martín Vizcarra, trabajar a través de este pacto social, refundar institucionalmente al país? Porque la consigna es el tema de la corrupción, la consigna es la reconstrucción con cambios y seguir avanzando, ¿no? Correcto, la formalización. Una bandera, por ejemplo, de Pedro Pablo Kuczynski fue la formalización, pero por ejemplo, y este es un reto que agarra varias carteras, varios ministerios, ¿qué se tiene que hacer para formalizar la propiedad en el Perú? Más allá de leer el libro de Hernández Soto. O sea, tenemos que pasar a cosas más concretas, sí, ¿no? Tenemos que pasar, por ejemplo, a acciones que van desde el Ministerio de Justicia con la SUNARP hasta el Ministerio de Economía, el Ministerio de Vivienda, y es más, se habla de la reconstrucción del norte, que ya se tiene que efectivizar. Ya, correcto. Más que hablar, hay que hacer. Pero esa reconstrucción con cambios, digamos, sí, en lugares adecuados, bien planificada y con títulos saneados de propiedad al fin de la reconstrucción. Tengo que hacer las cosas bien, correcto. Hay esperanza en esta cartera, ¿no? Claro, hay esperanza y además Vizcarra tiene el gran reto de lograr este cambio y sí tiene el plazo para hacerlo, los 3 años que le quedan, porque definitivamente se tiene que enganchar perfectamente con este tema y generar, pues, o sea, un cambio. Ahora, otra cosa más, el control de la situación, o sea, que políticamente estemos más estables. Vizcarra tiene digamos, el apoyo ahora del fujimorismo, es notorio, y de otras fuerzas políticas, como lo hemos hablado hace un rato, pero hay un aspecto fundamental, tiene que dar tranquilidad al inversionista, porque con toda la crisis política que hemos tenido, definitivamente se han orientado a inversiones. Hay que atraerlo nuevamente. Nuevamente, entonces el país tiene que tener un nivel de estabilidad. Y hay un detalle que es importante, ¿no? Primero, infraestructura, ¿no? Hablemos de formalidad, infraestructura, hablemos de tranquilidad en lo político, pero también de respeto a la institucionalidad, que yo sé de paso fue parte del mensaje de Martín Vizcarra. ¿No? Respetemos al Poder Judicial, respetemos al Ministerio Público. Ahorita hay investigaciones, como la que se ha dado con este caso Odebrecht, que ha tocado líderes políticos, incluso hemos tenido ayer lo del allanamiento de la casa de Susana Villarán, ¿no? Entonces, hay que dejar que hagan su trabajo. ¿Oportuno el allanamiento para ti o tarde? No, es oportuno en la medida en que, y somos respetuosos, y ya lo hemos conversado anteriormente, en la medida que el fiscal y el juez estén de acuerdo que se tiene que hacer porque es producto de una investigación, ¿no? Sé que hay penalistas que son muy connotados que han mencionado, pues, que el hecho de haber tanta diferencia de tiempo, ¿no? Claro, eso como que pierde efectividad. Sí. Puede ser válido, pero también puede ser de que sea a tono con un proceso de investigación donde no solamente están las declaraciones de Jorge Barata, sino que hay más elementos, más pruebas, el tema de la revocatoria, cómo se financió la revocatoria, las inconsistencias, o sea, hay muchos elementos que forman parte de una investigación que hay que ser respetuosos, que la maneja el Ministerio Público en coordinación obviamente con el Poder Judicial en lo que corresponda. Porque quien da finalmente las órdenes para allanamiento y impedimento de salir es el Poder Judicial. El juez es el que tiene, digamos, el poder
el Ministerio Público o el fiscal tiene la acción penal. Pero hay que dejar que ellos trabajen. Entonces, eso también es otro elemento más, la institucionalidad. El Ejecutivo tiene que respetar al Parlamento, el Parlamento a su vez respetar al Ejecutivo, y tiene que darse un respeto de ambos hacia lo que es el Poder Judicial en su trabajo y el Ministerio Público como titular de la acción penal. Entonces, eso va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque si hablamos de calma en lo económico, mejor dicho, de avance en lo económico, tenemos que hablar de inversión, tenemos que hablar de menos crisis política, porque llegar a nivel cero es imposible, pero menos crisis política, algo razonable, digamos, en crisis política, y finalmente este tema de la institucionalidad, donde se tiene que ver un marcado respeto. Ojalá que sí, José, que caminemos en esa dirección y con optimismo y esperanza. Así es. Te agradezco por haber acompañado Gracias, esta edición tan temprano, además. Gracias por aceptar siempre nuestros llamados.